Egunon, resulta curioso e interesante el asunto de la alta velocidad, tren de altas estaciones o de velocidad alta. Un asunto es un tren con capacidades para el transporte, ya sea de mercancías como de personas, con conectividad en grandes distancias y por tanto lo que se llama la Y vasca. Disesión mínima es un elemento importante que en el año 1988, en Consejo de Ministros del ámbito del Estado español, es decir, presidido por Felipe González Márquez, hubo 3 líneas de alta velocidad que fueron aprobadas. Una, la línea hacia Sevilla; 2, la línea hacia Barcelona; y 3, la línea hacia la frontera de Irún-Hendaya. Es decir, la alta velocidad para el País Vasco. Hay que reconocer que en el año 1991-92 fue cuando se inauguró para las grandes exposiciones Madrid, Expo de Sevilla, también Juegos Olímpicos, Barcelona 92. Se inauguró la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Año 2010. La conexión con Barcelona es inaugurada. Parece que queda la conexión con la frontera, con la Junquera, pero eso es asunto menor, ¿verdad? Pero hasta el año 2005 no hubo ninguna pala excavadora que iniciara las obras formalmente para la Y vasca. Y todavía estamos en un veremos, porque un País Vasco que ha pagado el 6,24% de todas las líneas de alta velocidad existentes en el Estado español, lo cual supone más de 300 kilómetros, pagados truco por el erario de las haciendas vascas. Todavía no hay ni un solo centímetro de alta velocidad funcional en el País Vasco. Pero es que formalmente tenemos esa división en el País Vasco entre Araba, Vizcaya y Guipúzcoa por un lado y el caso de Navarra. Evidentemente la geografía funciona para hacer entender que la conexión no puede ser por Roncesvalles, a pesar de que el rey carlista en el siglo XIX iba y venía, lo mismo que en el 1521 iba y venía el rey francés con el rey navarro para tratar de liberar Tierra Estella y la zona de la navarrería de Pamplona y Ruñerría, o tratar de conquistar Logroño. Ahí lo dejamos, ¿no? La batalla de Norain, luego Rivía y Amayur. Pero en fin, no estamos para hablar de historias, sino para hablar de cercanía y de proximidad en la realidad actual. Y por tanto, estamos para entender que la geografía hace que los pasos de alta velocidad para la conexión con Europa sean en la Junquera y sean en Hendaya, en los dos ámbitos. Por tanto, cuando se establece la relación entre la salida natural de Navarra por el País Vasco para la conexión con Europa, lo mismo que deberían entender, por ejemplo, los cántabros, y la conexión de la vía atlántica a través de Bilbao como ámbito de conexión desde Santander, pues evidentemente desde Navarra es conexión con la Y vasca. Y esto evidentemente pues ha llevado dificultades, complejidades, hasta el punto de que había un consenso en la legislatura pasada entre los gobiernos navarro y vasco. Curiosamente, el consejero del ramo de ambos gobiernos era del PNV. Manuel Jardín en el gobierno de Navarra y Arantxa Tapia en el gobierno vasco. ¿Dónde está el problema? En el que esta legislatura hay cambio, en el que el gobierno navarro es un tal Bernardo Ciriza y el gobierno vasco es un tal Iñaki Arriola, ambos del Partido Socialista de Euskadi. No, que eso fue hasta 1982, que se independizaron y formaron el Partido Socialista de Navarra. Bueno, PSOE ambos. Por lo tanto, ahí está la dificultad, porque en el programa electoral del PSN para las últimas elecciones en Navarra, en el punto página 115, en el punto 115, ¿qué manda? Busquen el programa si es que pueden en algún lugar, que seguro que lo han borrado. Bueno, pues estaba la idea de conexión con el País Vasco en Ezquio Echaso, que es lo que pactaron Manuel Yerdi y Arantxa Tapia, pero se establece ahora que la conexión entre la línea Navarra y el País Vasco sea a través de la ciudad de Vitoria.
Resulta curioso porque la disgregación del ser humano lleva el humor hacia situaciones insospechadas, porque se suele decir a veces que el PNV, sección Vizcaya, el Vizcay Brubacher, propuso Vizcaya, Bilbao, como la capital del País Vasco, ya sea 3 o sea 4, como idea, por ser la capital, la ciudad importante, la gran proyección hacia el futuro y hacia el mañana, como puso la guinda el Museo Guggenheim en el año 1997, con la idea de que el depósito franco, la aduana, fuera del Parlamento Vasco, el ámbito del seminario de Derio fuera lo que ahora es la ACUA, la sede administrativa, y que el Palacio de Artaza, donde hubo a finales de julio una reunión preparatoria para una serie de circunstancias para el semestre europeo, el segundo semestre del año 2023, la presidencia española de la Unión Europea, pues el Palacio de Artaza sería lo que hoy es Ajulianea. Por lo tanto, ya estaba más o menos pensado dónde estarían las sedes de las instituciones comunes y que Bilbao pudiera ser la capital del País Vasco. Pero una de las circunstancias para establecer en Vitoria era que había una carreterita que iba de Vitoria a Pamplona para cuando Navarra se incorporara, y se iba a incorporar prontito. De ahí que la idea de la transitoria cuarta, ¿por qué? Pues porque se va a transitar en breve, en menos de 5 años ya esto está finiquitado, se habrá votado, los navarros habrán dicho que quieren hacer algo en conjunto, defender la foralidad entre todos, y por lo tanto lo que se pone en Vitoria se sube a unos camiones de mudanzas y se lleva a Pamplona y aquí paz y después gloria. Pero las cosas evolucionan por otros derroteros y ahora es curioso porque pareciera que el Partido Socialista de Navarra quiere poner la conexión de alta velocidad con el ámbito vasco y con la frontera con Francia, en el ámbito de Vitoria, pasando luego por el corredor hacia Ezquio y Itxaso y yendo hacia Donosti, lo cual es curioso porque la autovía de Lizarán evidentemente es mucho más directa para la relación con San Sebastián. Pero también es cierto que algunos se pusieron en contra de la autovía de Leizarán y luego para ir a manifestaciones desde Donosti hasta Pamplona van en un pispás como si no hubiera mañana y no hubiera ningún problema. Lo mismo que manifestaciones de cierto sector, el mismo, pues que denigraron y denostaron el metro de Bilbao, pues ahora para ir desde la margen izquierda o la margen derecha a Bilbao, a manifestaciones chachipirulis, pues utilizan el metro, por supuesto. Por eso, esta gente también, para visitar a sus presos, utilizarán mañana la alta velocidad, si es que les queda alguno, que precisamente tal vez estén tratando de acercarlos cuanto antes para no tener que cumplir con la profecía de acabar usando el tren de alta velocidad para visitar a sus familiares. El PSN es algo curioso, pintoresco, a la hora de establecer este diálogo con el Partido Socialista de Euskadi, Iñaki Arriola, en la relación con las infraestructuras. Porque, de natural, evidentemente, para Navarra sería mucho más interesante la aproximación hacia Ezquio Itxaso, en un punto en el que, evidentemente, no a priorizas, no tienes un apriorismo a la hora de la relación, porque, evidentemente, un navarro de alta velocidad he acortado demasiado. Un navarro viajero de alta velocidad pudiera querer ir a Bilbao, pudiera querer ir a Vitoria, pudiera querer ir a Donosti, o quisiera ir más lejos, a nivel europeo, a París o a otra ciudad un poquito más allá. Por tanto, ejercer el paso obligado a través de Vitoria es algo que ralentiza y además acerca al Navarro medio a la zona de Madrid, lo cual evidentemente también es un apriorismo. Ahora establecer ese vínculo con la meseta cuando hay mucho mayor tráfico y tránsito en el ámbito de la relación con Europa, que por eso debería entenderse del lado cántabro, que evidentemente tiene mucha mayor prestación en el ámbito de la conexión Santander-Bilbao que cualquier posible conexión entre Santander y Madrid por el eje del Ebro, con el eje del Atlántico, con el ámbito europeo, y por lo tanto es algo interesante. Pero es que hay un elemento añadido de reflexión
que pone la guinda a este despropósito socialista que ha llevado a Geroa Bai a poner las pieles encima de la mesa para establecer que hay que reflexionar bien porque hay dos posibilidades, pero los socialistas dicen, espera, ¿qué es más importante? Que la obra se haga a por dónde sea la conexión. Espera, ¿cómo? ¿Qué es más importante? Que haya una obra y que esté hecha a que la conexión sea donde a mí me dé la gana. Claro. Es cierto. Esto refleja muchísimo del background del Partido Socialista y de los socialistas en particular. Ciertamente, su propia realidad en la que, habiendo estado muchos años del gobierno, pero esto también refleja a UPN y PP, porque ellos también, después de haber estado muchos años, tampoco llegaron a hacer avances significativos en la construcción de la alta velocidad, ya sea en Navarra como en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Hasta el punto de que hubo que acordar vía cupo el adelanto de las obras en el ramal guipuzcoano para poder tener algo hecho y de ahí ir tirando de la vergüenza torera para que hicieran algo en Vizcaya y en Álava para la consecución de una red que funcionara. Hasta ese punto ha habido que llegar, hasta la negociación cienes y cienes de veces respecto al soterramiento del acceso a Vitoria, a Bilbao y algo menos al caso de Donostia, porque ya estaba incorporado al pacto previo respecto al ramal guipuzcoano. O la variante subferroviaria, en la que Cristóbal Montoro le cogió del brazo aquí, bueno, el brazo más bien, ¿no? Del cuello, Aitor, ¿qué quieres que te haga? Y Aitor le dijo, ¿qué quiero que me hagas? Nada, déjame hacer a mí, que nosotros ya sabemos. Somos mayorcitos. Esto es importante a la hora de establecer el vínculo de que los vascos ya son suficientemente mayorcitos para poder hacer también la variante sur ferroviaria para conectar la Y vasca con el puerto de Bilbao. Y de paso ayudar a Santurce a eliminar esa playa de vías que elimina la posibilidad de la conexión entre el Abra y el centro de la ciudad. Cosa que, por ejemplo, a Erandio, el soterramiento del metro, hizo para Desierto Erandio, el barrio de Achaga, poder aprovechar un espacio público en pleno centro del barrio. Por tanto, son elementos importantes a la hora de incorporar el patrimonio inmaterial. Da igual donde se haga, siempre que se haga. Claro. Por eso, en Europa, contra el criterio objetivo de 26 países de 27, de los que aún perduran en la Unión Europea, los socialistas y populares españoles querían la conexión de la península ibérica con Europa a través de Madrid y cruzando por Canfranc. Sí, muy bonita la historia de los judíos, el oro y el wolframio. Y los alemanes, los nazis, lo más allá. Y todo esto en el año 44. Fantástico. Bonita novela. Pero para el presente y para el futuro, tanto desde un lado como desde el otro, y desde hace más de 2500 años, la relación del paso de los Pirineos siempre ha sido por un extremo y por el otro. Por el ámbito de Hendaya, por el ámbito de la Junquera. Y por tanto, hacer algo para un traspaso transpirenaico a través de las cordilleras por la línea antigua de Canfranc es algo absolutamente fantasioso. Pero ponían dinero por tal de evitar el corredor mediterráneo. ¿Qué es el corredor mediterráneo? Pues lo que hacían los fenicios de toda la vida de Dios, que luego le dan todos los pueblos que han pasado por ahí, desde Algeciras, por toda la costa, subiendo por la zona mediterránea hasta la Junquera y ahí conectar con Europa. Bueno, conectar con Europa, con el resto de Europa. La península ibérica seguía siendo Europa, evidentemente. Por lo tanto, había una zona madrileño-céntrica en esta idea de que pase por donde sea, pero que se haga. No, aquí las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y gastar lo menos posible en líneas que sean positivas
rentables, viables, utilizadas y que vertebren. Ciertamente es un paso de gigante el establecer la línea, la idea de que el País Vasco, Navarra, puedan incorporarse a una red conjunta. Hay gente a la que le sale sarpullidos simplemente de pensarlo, lo confiesen o no. Incluso están dispuestos a pegarse con la geografía con tal de imponer sus dogmas y sus pensamientos. Pero otra cosa es decir, una vez superada esta fase, da igual dónde sea la conexión, con tal de que se haga, cambiando un consenso que había previo por uno nuevo. Que no tengo ni idea a quién beneficia, pero parece ser que a los navarros no. Y posiblemente a los vascos tampoco, porque el acuerdo previo entre Manu Ayerdi y Arantxa Tapia era en Ezquio y Chaso, con algunos cambios, modificaciones puntuales, pero es que poner la conexión entre la Y vasca con el ramal navarro en la zona de Vitoria es no ya unos cambios puntuales, sino un cambio bastante más importante. Y esto evidentemente hay que solucionarlo, pero ciertamente en las dos vías. Primero solucionarlo en que sea algo consensuado y con sentido y consentido, separado y junto, las dos palabras, y que evidentemente lo veamos hecho. Porque demasiadas veces se ha ido postergando la hora de la inauguración, que se iba a inaugurar en la pasada década, que si en 2020, en 2022, en 2024, en 2026, en 2030. Seguiré yo vivo cuando lo pueda ver, porque quiero recordar que cuando mi abuelo materno, es decir, lo que en mi familia llamamos Aitite, cuando se inauguró el metro y él murió, llegaba a Casco Viejo y él vivía en Campo Basagate. Solamente tiempo después de su muerte es cuando fue posible salir de la Campo Basagate y al de pocos metros coger el metro y bajar a Casco Viejo, donde había sido uno de los fundadores de la Peña Athletic del Casco Viejo. Es decir, que tenía vinculación con el Casco Viejo y con el centro de Bilbao. Bastante. Y después hubo que esperar bastante a que su mujer, la mamá, mi abuela materna, una vez bajó el metro. Una vez. Y yo, cuando se inauguró la estación de Govela, hacía bastante que había ido a jugar al fútbol en los fines de semana, pero qué casualidad. Cuando me iba a ser útil es cuando hubo problemas y dejamos de jugar juntos los colegas. Por lo tanto, las cosas llegan a veces tarde, más tarde de cuando era necesario y cuando pueda ser útil para ciertas personas. Por lo tanto, no hay que dejarse de zarandajas y tratar de hacer las cosas como se deben, y el Estado español tiene muchos retrasos en infraestructuras, incluso en aquellas en las que se ha forzado a que las hagan, porque sin el Partido Nacionalista Vasco, ni el ramal navarro, ni la Y vasca, ni muchas otras infraestructuras de las que hoy disfrutamos afortunadamente. Por lo tanto, sentido común, seguir empujando, que se seguirá haciendo, y menos mal que está Iker Abay dentro del gobierno de Navarra, manteniendo las esencias y recordándole el programa electoral al PSN y diciéndoles que las cosas hay que hacerlas bien. No solamente hacerlas, sino hacerlas y hacerlas bien. En fin, esto era el asunto. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.